El colmo del descaro es escuchar a los panistas hablar de un gobierno coludido con las organizaciones de México que tienen a este país bajo su yugo, bajo su influencia y sobre todo que mueven este país a como les dé su gana. Es muy descarado por parte de un Santiago Krill asegurar que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está ligado a todas esas organizaciones y que gracias a ello es como Morena ha logrado obtener las gobernaturas de distintos estados del país. Descarado escuchar a un Felipe Calderón acusar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de ir a visitar a ciertos personajes, de estar en su tierra, de blindarles el área, de ayudarles, de cooperar con todas esas organizaciones. Descabellado escuchar a una senadora panista, Lili Telles, asegurar que el país hoy por hoy está gobernado por organizaciones delictivas que solo nos han traído miseria, inseguridad, desapariciones y mucha incertidumbre a los mexicanos. Pero el descaro es mayor cuando vemos a una bancada panista estar recalcando siempre el tema de las organizaciones criminales del narcotráfico en México, de que está ligado al gobierno federal. Vemos a un Vicente Fox que todos los días nos remarca que Andrés Manuel López Obrador le rinde cuentas a la madre de El Chapo Guzmán. Es descabellado escuchar a Felipe Calderón hablar de inseguridad cuando tuvimos un sexenio que todos los días, a cada minuto, había enfrentamientos, un sexenio en el que nacieron muchas organizaciones y otras tantas se reforzaron. El sexenio de Felipe Calderón fue un sexenio marcado por impunidad, inseguridad, corrupción y sobre todo nos dimos cuenta a lo largo de los años que ese sexenio, el presidente y todo su gabinete eran parte de lo que nos vendían como una manera de combatir la inseguridad, no era más que apoyar a una cabeza a deshacerse de todos los demás y así obtener beneficios millonarios. No nos hagamos tontos y no queramos tapar el sol con un dedo. Es muy ridículo que los panistas nos hablen de crimen organizado cuando son los maestros en las organizaciones, en crear todo ese caos en México, en ayudarles a crecer. Hoy por hoy, la Fiscalía de Nueva York pidió una solicitud de evidencia para presentar documentos en donde el señor Genaro García Luna, que se encargaba de la seguridad pública en el sexenio de Felipe Calderón del 2006 al 2012 y que era su principal enlace con todos los cabecillas que la mayoría ya están rindiendo cuentas a la justicia, era el principal compadre de todos ellos, del mayor que estaba buscado mundialmente, era el enlace entre Felipe Calderón y todos ellos. Ahí sí tenemos pruebas y sabemos cómo demostrarlo. No son solo chismes de Lili Telles, de Santiago Krill, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, un pobre señor que ya está tan desesperado por aparecer en las redes sociales porque la gente no lo olvide, que se la pasa hablando y vociferando puras mentiras y no cae más que en darnos cuenta que siempre que hablamos de algo y señalamos el ojo ajeno, estamos viendo la viga que tenemos en nuestro ojo. Hoy por hoy la Fiscalía del Estado de Nueva York nos demuestra cómo García Luna callaba a los periodistas con sobornos para que no dijeran absolutamente nada de lo que sucedía en México y sobre todo para que no lo señalaran a él. Las autoridades estadounidenses obtuvieron la información de una serie de grabaciones en las que participó el exsecretario de Seguridad Pública y los documentos están disponibles en el sistema electrónico de las Cortes Federales de Estados Unidos. Ahí es donde se veía a quién, a dónde, cuánto les pagaban para silenciarlo, se chantajeaba al periodismo, pero sobre todo se maiciaba, como dicen por ahí, para que dijeran nada más lo que queríamos saber. Nos hicieron creer que el sexenio de Felipe Calderón era la solución a todos los problemas de este país y no fue la solución. Al contrario, en el sexenio de Felipe Calderón del año 2006 al 2012 es cuando surgieron todos esos grupos que hoy por hoy estamos tratando de erradicar, es cuando surgieron, nacieron muchos nuevos, se
consolidaron los que ya estaban, abarcaron todo el territorio nacional, porque se les ayudaba por parte del gobierno de Felipe Calderón. Por Dios, tengamos tantita memoria y tantita congruencia en lo que estamos señalando. Acuérdense que García Luna usaba dinero obtenido a través de la corrupción para pagar sobornos a medios de comunicación con el objetivo de prevenir algún artículo negativo acerca de él, acerca de Felipe Calderón, acerca del gobierno panista, que en ese entonces era el que llevaba las riendas del país. Nos dicen que las pruebas sobre los esfuerzos de García Luna para silenciar a periodistas ayudan a explicar cómo este fue capaz de asistir a muchas organizaciones en el estado de Sinaloa durante años, sin ser detectado, ni arrestado, ni saber absolutamente nada, porque se tenía comprado a todo mundo, nadie decía absolutamente nada. El documento que se presenta ante las autoridades de Estados Unidos está muy bien redactado y sobre todo tiene muchas bases porque hay grabaciones, hay pruebas, hay testigos y sobre todo yo estoy esperando el día que le manden a hablar al estrado, al señor Genaro García Luna, ¿qué nos va a decir ese personaje que se codeaba con el rey Zambada, por ejemplo, con el señor Guzmán, con todos los integrantes de las organizaciones que se crearon en ese sexenio? Era el principal enlace hacia arriba, hacia el gobierno federal, que se supone tendría que ser el que erradicara y controlara todo eso, y era el que lo estaba avivando. Hoy por hoy, García Luna enfrenta un juicio que le podrán imputar una pena mínima de 10 años hasta cadena perpetua. Recordemos que del 2001 al 2005, Genaro García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigaciones con Vicente Fox. Imagínense nada más, esa fichita era el encargado de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, para después convertirse en el secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón. Desde el 2001 hasta el 2012, el señor Genaro García Luna era el encargado de la seguridad de este país. Ese cinismo y ese descaro es el que nos muestran los panistas en nuestro México. Y hoy por hoy se quieren hacer con la banderita de los inocentes y echarle la pedrada al que está en turno, pero el que está en turno no está haciendo más que aplacar, que tratar de controlar todo el desorden que dejaron los priistas y los panistas en este país. ¿Nos vamos a hacer tontos o en verdad vamos a levantar la voz y a callarle la boca a esos mentirosos que nos quieren hacer coco wash para que se nos olvide todos los tejes y manejes que hicieron, el enriquecimiento exorbitante que tuvieron panistas y priistas gracias a que ellos sí eran parte de?